El Reforma y otros usan las vacunas para esparcir sus mentiras y el odio hacia todo lo que huele a AMLO. Sí, se sabe, Reforma es un medio conservador. Sí, se sabe, Reforma es un medio anti-AMLO. Y también se sabe que Reforma no soporta a Andrés Manuel y lo odia. Lo que no se sabía es hasta qué punto ese odio que tiene lo nublaría y haría acciones que son indignas de cualquier medio periodístico. Hoy, en sus trascendidos, Reforma menciona que el gobierno de México está discriminando a los médicos de los hospitales privados que atienden COVID-19, ya que no se les había comenzado a vacunar, y afirmó el medio, sin presentar o señalar alguna prueba, que esto era por órdenes de AMLO. Reforma incluso indicó lo siguiente: por lo visto, López Obrador quiere llevar la polarización, médicos del pueblo y médicos fifís, hasta un tema que no debería ser político, la salud de las y los mexicanos. Además, llamó al mandatario irresponsable e inhumano. Estos señalamientos de Reforma omiten lo que ha mencionado la Secretaría de Salud sobre el tema e incluso borran lo que ayer señaló en conferencia de prensa el subsecretario Hugo López-Gatell, quien explicó que se vacunarán a los médicos de hospitales privados que enfrentan el COVID-19, pero que se precisa que las asociaciones de hospitales privados manden sus censos ya validados para evitar que haya personas que no laboran en el sistema de salud y aprovechen esto para vacunarse. Estos censos no los han enviado las asociaciones y desde el gobierno se les ha pedido que lo hagan lo más pronto posible. Así lo señaló Hugo López-Gatell ayer. Respecto a los hospitales privados, esto lo hemos comentado ya varias veces. Hemos pedido la ayuda de la Asociación Mexicana de Hospitales Privados, el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados, presididos por Olegario Vázquez Aldir, en un lado, y Julio Potes por el otro, para tener este primer censo básico de los hospitales privados. Hoy, en la mañanera, se volvió a hablar del tema. AMLO afirmó: se van a vacunar a todos los médicos y trabajadores de hospitales públicos y privados, de hospitales COVID. Y Hugo López-Gatell reiteró lo dicho ayer: las asociaciones de hospitales privados deben mandar ya sus censos. Así pues, lo que dijo Reforma es una vil mentira y afirma que AMLO ordenó que no se vacunaran a los médicos de hospitales privados. Es una irresponsabilidad enorme. Reforma ha dejado de hacer periodismo para convertirse en un transmisor de mentiras. Inventar este tipo de falsedades los desnuda de cuerpo entero. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. ¿Cuándo van a terminar de vacunar al personal de salud, pero no solo de las instituciones públicas, sino también a los privados? Por ejemplo, hay peticiones nos han llegado a la redacción del diario 24 Horas, las personas, los paramédicos de Cruz Roja, que no han sido contemplados. Ellos han estado en esta pandemia, pues también llevando y trayendo a los pacientes en las ambulancias todos los días, y nos preguntan cuándo ellos van a poderlo hacer, los privados y todos los que imparten, atienden pacientes y que no están en una institución pública. ¿Ellos cuántos y cuántos en total son, doctor? ¿Tiene usted esa cifra? Precisamente ahí es donde está el reto. Ayer, me parece que fue Liliana Noble, me pedía que hiciera un pronunciamiento directamente a estas compañeras y compañeros que trabajan en las distintas características de la operación de salud. Y reitero lo que dije ayer: también quien trabaja en el ámbito privado está considerado para ser vacunado con el mismo nivel de priorización que el personal que trabaja en instituciones públicas de salud. Y la prioridad depende de su exposición a el virus SARS-CoV-2 en el ámbito de trabajo. Es lo que técnicamente llamamos personal de la primera línea de respuesta. Hoy precisamente comentábamos este tema también en el Consejo Nacional de Salud. La doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, fue una de las primeras en destacar los tres conjuntos que conforman el personal clínico de la atención COVID. Por un lado están los hospitales COVID, a los que he hecho referencia, que están claramente identificados porque tenemos el sistema de información. Segundo, tenemos la atención en el primer nivel de atención, donde también tenemos operaciones de diagnóstico y de atención primaria del personal
personas que tienen potencialmente SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2, y que pueden significar un riesgo de infección. Y hay un tercer conjunto que es la operación prehospitalaria, precisamente Cruz Roja, Protección Civil incluso. El reto consiste en que sean identificables, por supuesto son reconocibles por el trabajo tan valioso que hacen, pero no han existido nunca censos de este tipo de personal. No ha existido nunca, que quede muy claro, no es que se acabaron los censos, nunca ha existido un censo actualizado del personal que trabaja en los servicios prehospitalarios. Entonces, a través de los Centros Reguladores de Urgencias Médicas, CRUM, y sus equivalentes, algún par de estados tienen otra modalidad, una modalidad francesa que se llama SAMU, el Centro Regulador de Urgencias Médicas Nacional y la Coordinación General de Protección Civil, a cargo de nuestra querida amiga y compañera Laura Velázquez, están ayudándonos a integrar este censo. Hoy que lo hablamos con las secretarias y secretarios de salud, también les indicamos que va a ser muy benéfico que nos ayuden ellos a integrar estos censos. Y en su momento, otro reto adicional es validar el censo, asegurar que la persona que está ahí registrada legítimamente está trabajando en operaciones relativas a COVID-19. Pero van a ser incluidas. Respecto a los hospitales privados, esto lo hemos comentado ya varias veces, hemos pedido la ayuda de la Asociación Mexicana de Hospitales Privados, el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados, presididos por Olegario Vázquez Aldir en un lado y Julio Potes por el otro, para tener este primer censo básico de los hospitales privados. Entonces, todas estas otras categorías no van a estar al 31 de enero vacunados. Deben de. Nuestras aspiraciones que esos censos sean integrados. Precisamente por eso pedimos ayuda a las entidades privadas que les organizan, para que ellos nos hagan, nos faciliten el conocimiento de quiénes son esas personas. Ahora, para la Gracias, buenos días, presidente. La primera pregunta sería sobre el tema de la vacunación. ¿Se tiene contemplado que en esta etapa se vacunen también los médicos particulares que atienden a pacientes con COVID-19? Y lo pregunto porque el día de ayer tanto el sistema TechSalud como el gobierno de Nuevo León reclamaron que los médicos de este tipo de hospitales particulares no están en las listas del personal que pudiera ser vacunado en los siguientes días. Sí, se van a vacunar a todos los médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales públicos y privados que atienden COVID. Se está en comunicación con los hospitales privados para tener padrones, se está en eso. Yo creo que aquí nos podrían informar cómo vamos sobre este tema en particular. Gracias, presidente. Secretarios, muy buenos días. Efectivamente, la idea es vacunar a todo el personal de salud que está en el mayor riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Este es un criterio técnico que ha sido utilizado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la integración de los planes nacionales de vacunación contra COVID-19, y varios países hemos incorporado esta perspectiva. Técnicamente se le llama el personal de primera línea. Primera línea quiere decir exactamente eso, es la cercanía a los sitios de mayor exposición al virus SARS-CoV-2. Aquí no se distingue por razones epidemiológicas, privados y públicos, ambos son colegas, son compañeros, compañeras de la acción de salud que tienen un riesgo aumentado de exposición al virus. Recordar que no se trata solamente de médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, se trata de 11 categorías laborales y sus análogos en el sector privado que están en las unidades clínicas, las unidades de atención a COVID-19. Y también recordar que no aplica para el personal administrativo de salud, que no está en las zonas de mayor riesgo. Es decir, por ejemplo, las personas funcionarias públicas, nosotros mismos, mi maestro, el doctor Alcocer y yo, y los directores de las instituciones de seguridad social, y muchos otros que no estamos en el campo clínico, no estamos sujetos a ese nivel de riesgo. Por lo tanto, no tenemos por qué ser vacunados con respecto a ese criterio. Lo seremos en su momento con respecto a nuestra edad y nuestras condiciones de salud, etcétera, ¿no? ¿Se les vacunaría este mismo mes también? Ahora, aquí una cosa que comentamos ayer tuvimos una sesión extraordinaria, la primera de 2021, del Consejo Nacional de Salud, que fue convocada por el secretario de Salud, quien preside este consejo. Pequeño paréntesis, no confundir el Consejo Nacional de Salud con el Consejo de Seguridad General. El primero es un órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud, el segundo es una autoridad sanitaria colegiada. Pero el Consejo Nacional de Salud se reunió ayer en sesión extraordinaria para seguir conversando sobre el plan de vacunación COVID. La primera sesión extraordinaria sobre este tema ocurrió el pasado 9 de diciembre y continuamos actualizando la información a todos los colegas, secretarias y secretarios de salud sobre el operativo de aplicación de la vacuna. Uno de los temas que fue ampliamente comentado fue precisamente esta inquietud. Se quedó completamente claro que también se incluye al sector privado. Y un reto operativo es tener las listas apropiadas de ese personal. En el sector público está representando, de hecho, un reto. En las instituciones nacionales ha sido mucho más fácil tener las listas nominales del personal, en donde se identifica con claridad quién está en las unidades COVID y quién no está en las unidades COVID, quién está en la acción clínica y quién está fuera de la acción clínica. Ha sido un poco más complejo tener listados semejantes para las 32 secretarías estatales de salud. Recordar que estas dependen de los gobiernos estatales desde 1997 y los distintos listados no son tan claros. Hay múltiples razones, sobre todo administrativas, de este reto. Si nos vamos al sector privado es aún más complicado porque no existe uno o pocos organismos únicos de representación del sector privado de salud. Es un conjunto muy amplio. Desde hace un par de semanas
se ha tenido contacto con los presidentes de las más grandes asociaciones de hospitales privados, la Asociación de Hospitales Privados a cargo de Olegario Vázquez Aldir y el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados a cargo de Javier Potes, quienes han venido aquí en varias ocasiones. Y hay muy buena comunicación con ellos y les hemos pedido ayuda para que a través de estas asociaciones se integren las listas y estas listas sean apropiadamente validadas. La validación es imprescindible porque lo que se requiere es certidumbre de que la persona que entra en un listado en el orden de prioridad que corresponde a su nivel de riesgo. Entonces estamos en eso, conforme se vayan integrando las listas, se lograrán vacunar. Nosotros esperamos que el sector privado sea capaz de lograr este nivel de coordinación y de claridad y desde luego el gobierno está en la mejor disposición e intención de vacunar a nuestros colegas del sector privado. Gracias, doctor. Presidente. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.